Bien, mis hermanos, eh, vamos a ver un tema muy interesante que a mí en lo particular me gusta mucho porque hay mucho de qué hablar. Además, déjenme quitamos esta parte. Ahí está. Y vamos a abrir las diapositivas. En este tema yo he escuchado muchas posiciones. Entonces, ahora queremos aclarar varios puntos. Vamos a hablar de las huestes celestiales. Por ahí hacía una pregunta y les hacía a los hermanos, ¿cuántos seres celestiales conocen ustedes? Y una hermana acertadamente comentaba de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, y en esta vamos a enfocarnos más que nada en, no en Dios, no en Cristo, ni el Espíritu Santo, sino en las huestes celestiales que son las que vamos a ver. Pero también es importante saber, conocer cómo piensan, incluso no solo el mundo religioso, sino el mundo secular. Más déjenme acomodo aquí la diapositiva porque al parecer no había quedado bien. Ahí está. Entonces, les decía, y también un hermano preguntaba por qué no nos miramos en la pantalla totalmente. Trabajamos mucho con las diapositivas, queremos mostrarle las imágenes, nosotros creemos que es una forma muy adecuada de trabajar, de ilustrar, que ahorita sí va a estar un poco complicado porque muchos de los textos que vamos a ver sobre las visiones, cuando se habla de los ángeles, de los arcángeles, serafines, querubines, son visiones en algunos casos, en otros sí se materializaron los ángeles, tanto que comieron y que inclusive vamos a ver la parte y la conocemos. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos esa parte cuando fueron a Sodoma y Gomorra y que los vieron los demás y los desearon sexualmente y querían abusar de ellos y eran ángeles. Entonces, sí, sí, hermano Gilberto, secular, porque también en el mundo hay gente que, aunque no es religiosa, cree en esa parte y dice, mira, si tú hablas, si tú haces incluso esto, como las cadenitas que vemos en WhatsApp, si tú haces este ritual, te va a ir bien, vas a tener estas bendiciones, vas a tener esta forma, ¿no? Entonces, no solamente se refiere no solo se refiere a lo religioso, pero sí tiene razón, está más que nada enfocado a lo religioso. Entonces, yo les preguntaba cuántos seres celestiales conocen, pues hay muchas formas, hay muchos números, incluso hay algunos que dicen, no, realmente son solo tres los que nosotros debemos de tomar, porque en realidad todos son ángeles. Bueno, ese es su punto de vista, pero nosotros tenemos una posición oficial en la iglesia. De hecho, hay un hermano, esta lección ya se vio, a ver si algunos recuerdan, en el 2015 por ahí el hermano Antonio Lara volvió a subir la predicación. Ya se comentó sobre estos temas que también son bastante extensos. Y es recordar estos temas porque es muy bonito ver, escuchar y compararlos. A mí me gusta mucho comparar mi doctrina con la de otros grupos religiosos. Y entonces hacer esa comparativa y ver, bueno, ellos piensan de esta forma, pero ¿por qué no está correcto? Entonces vamos a analizar estas formas y vamos a ver dónde está correcto. Lo que tenemos que ver que son puntos principales, miren. Aquí los voy a poner en la diapositiva. Este es el tema. Y los puntos principales que quiero tocar son, lo primero que nada tenemos que tener muy claros tres conceptos que ahorita los vamos a ver. Eh, También cómo piensa, le llaman angelología cristiana, cómo piensan y por qué nosotros sabemos y decimos que no es una forma correcta. Entonces, también tenemos que saber realmente cómo cree la Iglesia de Dios israelita y haremos una conclusión al final de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo punto. Bueno, vamos a entrar ya en materia para que no nos gane el tiempo, porque hay muchas cosas que ver. Lo primero que tenemos que tener claro es qué son las huestes celestiales. Eso es
pregunta principal, porque eso nos va a ayudar a aclarar muchos puntos, porque en torno a eso, y ahorita que vamos a ver los textos, hay textos donde, por ejemplo, se hablan de querubines que tienen alas, y solamente se menciona que tienen alas, dos, pero hay otros textos donde se menciona que tienen cuatro alas, y hay otros textos donde se menciona que tienen seis alas, los serafines. Entonces, bueno, entonces por fin tienen dos alas, tienen cuatro alas, tienen seis alas, y eso está en las escrituras. Hay otro texto donde nos dicen, pues el serafín se tapaba su rostro, pero dice su rostro, quiere decir que era un solo rostro. Pero hay otros textos donde dice que otro ser celestial tenía cuatro rostros. Entonces, todo eso es cuando dices, bueno, entonces, ¿cómo son? ¿Son con dos alas, con cuatro alas? No tienen incluso hay textos donde no nos mencionan, por ejemplo, de los ángeles, todo el mundo lo pinta con alas. Y tiene una lógica, porque en Daniel también se habla de que el ángel Gabriel voló. Pero curiosamente, de los ángeles, un texto específico que diga que tengan alas no lo dice. Entonces, por eso es muy importante primero definir qué son las huestes celestiales, qué son para nosotros esos seres, cómo los entendemos, porque eso es el punto principal. Bueno, yo aquí puse una forma para referirnos. Son seres espirituales, metafísicos, que en ocasiones se materializan o se manifiestan en forma de visión, porque lo que vio Juan, bueno, pues ya estoy dando ahí la respuesta. Lo que vio Ezequiel, ¿fue algo físico? ¿Lo dio físicamente a los ángeles o fue una visión? Les pregunto, a ver si pueden comentar, los invitamos a que comenten. Ya mi hermano Miguel Martín está comentando, los ángeles son ángeles con diferentes encargos, exacto, es una posición que se tiene, pero nosotros, la posición de la Iglesia de Dios Israelita es que, y es lo que ahorita vamos a ver, porque ahí hay una confusión, porque en ocasiones a todas las huestes celestiales se les llama ángeles, a todos. Y ese es una figura retórica que ahorita tenemos que entender. Ahí es donde a veces viene la confusión. Y luego vienen los títulos o los encargos. Entonces, por eso tenemos que ver. Dice, los ángeles no tienen alas, así es un símbolo para que los hombres entendamos. Exactamente, pero en ocasiones, entonces eso no debe de quedar claro, en ocasiones esos ángeles que son seres metafísicos, en ocasiones sí se materializan, porque cuando visitaron a Abraham, no Abraham lo soñó, porque hasta les hicieron de comer, no fue una visión, sino que ahí se materializaron, lo vuelvo a repetir. En el caso de Lot, tampoco estaban viendo una visión todo el pueblo, porque los desearon sexualmente y fueron allá con Lot y le reclamaron a Lot y le dijeron, sácalos porque queremos conocerlos. Sabemos que esa palabra conocerlos se refiere al acto sexual. Entonces sí los vieron, tuvieron ese deseo insano, que por eso fueron castigados, pero sí los vieron. Bueno, pero todo esto tiene que estar respaldado con las escrituras, no solamente es lo que nosotros creamos, porque ese es el problema, que a veces nosotros decimos, bueno, yo pienso, por ejemplo, yo también les preguntaría, de los títulos o de los cargos de las huestes celestiales, ¿quién es el ser de las huestes? ¿Quién es el número uno? Desde los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿quién es el número uno? Y hay muchos hermanos, hay muchas personas que también que dicen, bueno, pues según por lo que yo veo, serán los serafines. Pero no hay un texto específico que nos diga exactamente, y los serafines son los más altos. Entonces vamos a ver sus características de todos ellos, pero les digo, hay que ver con los textos y ahí vamos a ir tomando y ver lo que las escrituras sí nos aclaran. Entonces yo por eso les decía, vamos a ver lo que dice Hebreos 1 del 7, Hebreos 1, 7 y el 14 también es muy importante.
Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de salud? Entonces, ese texto, ¿qué nos está diciendo? Tres cosas muy importantes. Primero, lo que les decía, ¿qué son las huestes celestiales? Nos está diciendo que los ángeles son espíritus. Y eso es una parte fundamental en lo que vamos a analizar. Sus ministros llamas de fuego no son todos espíritus administradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salud. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que ver entonces ahora otros conceptos que la Biblia utiliza, porque el problema es que a veces queremos utilizar a las escrituras o todo simbólico o todo literal. Y sabemos que hay recursos literarios y que también hay conceptos que no debemos pasar por alto. Uno de esos pues es el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Dice aquí el significado: nombre masculino, atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano. En este caso, las huestes celestiales no son humanas, pero en ocasiones o se manifiestan físicamente o se manifiestan en forma de visión. Dice a divinidades, animales o cosas. Entonces, ese es un concepto que nos debe de quedar también claro en esa parte. Otro punto importante que debemos de tener claros, que en las escrituras, que es lo que comentaba hace rato, se utiliza también la sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Es una figura retórica que consiste en designar la parte por el todo o viceversa. Por eso en algunas ocasiones dice todos sus ángeles. ¿Está haciendo referencia solamente a los ángeles o a todos en general, hablando de serafines, de querubines y de arcángeles? Entonces ahí es donde tenemos que tener claro. En ocasiones cuando se mencionan algunos textos como el que vemos de Hebreos, hace referencia a que todos, es como por ejemplo en el mundo cuando te dice va a cumplir sus 15 primaveras. Quiere decir que nada más vivió durante la primavera. Es una forma de decir que 15 años, pero se toma y se entiende que al decir 15 primaveras son 15 años, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo a cargo. Bueno, vamos a ver cómo piensa el mundo, la angelología cristiana y el mundo religioso. Ellos catalogan o ponen, inclusive no, algunos todavía se debaten entre si son 3, si son 5. Incluso hay uno que decía, bueno, es que también ahí se mencionan los vigilantes. Entonces, cuidado porque eso de los vigilantes está en libros apócrifos, donde ya en otra ocasión hablaremos de los gigantes, donde dicen, es que los ángeles vinieron y tuvieron relación sexual con las mujeres de la tierra y de ahí salieron los gigantes. Entonces, es que estaban unos vigilantes que vieron a las mujeres hermosas y tuvieron relación y de ahí salieron los gigantes. Entonces tenemos que tener cuidado porque de eso de vigilantes también se menciona en las escrituras, creo que 2 textos, pero no siempre son así. El orden que menciona la angelología son 3 jerarquías, que son, ahorita los vamos a poner, primer jerarquía, serafines, querubines y tronos. Ahí está algo diferente. Segunda, dominaciones, virtudes y potestades. Ojo, estoy diciendo que esto es lo que piensa otros grupos religiosos. Nosotros no creemos así y ahorita vamos a ver por qué. La tercera jerarquía, principado, arcángeles y ángeles. Entonces, esas son las jerarquías que conocen y que creen en otras partes en otros grupos religiosos, esotéricos también, que también lo llegan a practicar, ¿no? Entonces, miren, buscando en internet encontré estas imágenes y ahí están los serafines, según las imágenes, querubines, ahí están los tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos que los tronos sean una hueste celestial, las virtudes sean otras, las potestades sean otras?
incluso los principados sean otros. Primero tenemos que decir, bueno, sí creen, pero no lo creemos correcto. ¿Pero por qué no lo creemos correcto? Porque incluso si les preguntamos, oye, pero ¿de dónde sacas esas ideas? Dicen, es que en las escrituras lo dicen. ¿Y dónde dicen las escrituras? Bueno, nos van a dar este texto de Efesios 1:21. Dice, y aquí, bueno, para hacer un contexto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y que Él está por encima de todo, de todos, menos como ya hemos hablado de Dios, pero en ese texto está hablando de Cristo y luego dice, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y entonces dicen, ya ves, si ese texto está mencionando que Cristo está encima de todo y está diciendo que hay principados, que hay potestades, entonces deben ser otros seres, deben ser otros huestes. Y no solo ese, también nos dan este otro texto de Colosenses 1:16, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, igual de la misma forma, hablando de nuestro Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, aquí la pregunta es, sí, en el texto se está mencionando que Cristo es el ser más poderoso, solo Dios está encima de él, y que todo fue creado por él y para él. Bueno, en ese aspecto, de que él tiene la primogenitura. Entonces, pero ¿por qué nosotros no tomamos como en esta figura tronos, virtudes, potestades como seres? ¿Por qué no los tomamos? A ver, aquí hay algunos comentarios, fueron varios de nuestro hermano Miguel. La rapidez, ellos no necesitan alas para trasladar, es un símbolo para que los hombres entendamos. La rapidez, ellos no necesitan alas para trasladarse de un lugar a otro, virtud dada por Dios exactamente. No se asegura, no podemos asegurar porque no hay ningún otro texto que diga que tienen alas. Sí, de otros seres que ahorita vamos a ver los textos. Somos hechos menores a los querubín. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Cuando toman forma, ya sea humana o en luz, es por un mensaje al hombre. También vamos a ver esa función, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ángel, ¿qué significa? Mensajero. Ángel es un mensajero, pero hay que ver que no siempre lleva un mensaje, o no solamente como se podría entender, es que es un mensajero, lleva un mensaje, sino que también tiene otras funciones, y ahorita las vamos a ver. Se deja ver como algo especial al querubín. Eso es lo que ahorita vamos a analizar. Entonces, regresando a los textos y preguntando por qué para nosotros los tronos, las virtudes, las potestades, nada de eso representan unos seres celestiales. ¿Por qué no los consideramos? La respuesta es muy fácil, hermanos. Cuando se habla de tronos, se habla de virtudes, de potestades, se habla de poderes nada más. No sé, sí podemos ver textos de ángeles, de arcángeles, de querubines y de serafines realizando una acción, actuando de alguna forma, llevando un mensaje o estando al lado de nuestro Dios. Pero no hay ningún texto que diga, a ver, trono, ve y lleva este mensaje. A ver, trono, haz esto. A ver, trono, vas a cumplir esta función. No hay textos. Entonces ahí se cambia el sentido real de lo que nosotros pensamos. En cambio, si vemos textos cuando hace mención, por ejemplo, en 2 Samuel 14:9, que se menciona al trono como un poder. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa. Entonces, hay que está diciendo que hay que su gobierno, que su poder, que todo lo que él dirige tampoco tenga la culpa, ni el rey, ni su trono, ni todo lo que lo gobierna. A eso se refiere. Por eso el texto de Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra autoridades, dice esta versión, sino contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y lo podemos ver hoy en día. Muchos poderes ocultos que nosotros no vemos están aprobando muchas leyes contrarias a nuestra doctrina, y vemos cómo se están aprobando el aborto,
matrimonio entre parejas del mismo sexo, y no podemos contra ellos, pero es una ideología, es un poder que está detrás de todo eso, y nosotros con quién nos vamos a ir a pelear, con las personas que están manifestándose. No podemos estar luchando contra los seres, sino que es algo es un poder, es Satanás que está atrás de todo eso, y lo único que tenemos que hacer es hablar nosotros, dar nuestro punto de vista y decir que la religión, que la iglesia, que Dios no está de acuerdo en ese tipo de situaciones. Entonces, por eso queda descartado esa parte. Dice, cada tipo querubín, arcángel, serafín no son jerarquías, son nombrados así por su misión que Dios les manda. Ejemplo, arcángel de la guerra. Ahorita vamos a ver esa parte, hermano Miguel, no se nos desespere. Ahora, también las angelología, fíjense que menciona arcángeles, y también desde ahí hay un problema porque no todos son arcángeles. ¿Cuántos nombres conoce usted que se le ha dado a las huestes celestiales? ¿Cuántos conoce? ¿Uno? ¿Dos? Coméntenlo. ¿Cuántos nombres se mencionan en las escrituras? Porque eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver. ¿Qué dice las escrituras de las huestes celestiales? ¿Los menciona por su nombre? Y sí, que sabemos que así es. ¿A cuáles menciona por su nombre? Porque no todos se mencionan los nombres, aunque sí tienen sus nombres. Pero las escrituras mencionan solamente a 2. Pero sin embargo, en el mundo se conocen a 7. Vamos a ponerlos aquí. Miguel, el jefe del ejército celestial. Gabriel, y ojo que dice arcángeles. Gabriel no es un arcángel, pero incluso hasta en el Corán se menciona a Gabriel como un arcángel. El mensajero celestial. Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. Está bien para los jóvenes, dirían algunos, pero no es correcto, ahorita vamos a ver. Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios. Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la armonía. Sariel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan. Y Remiel, el encargado de los resucitados. Esos son los nombres de los que mencionan la angelología. Ahora aquí la pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? Porque si nosotros buscamos en las escrituras, solo se mencionan a los 2 primeros. Y así es como dice el hermano Miguel, Gabriel es un ángel, no es un arcángel. Y a menudo se confunde afuera como si fuera un arcángel. Y debe ser porque tiene mucho, no sé cómo llamarlo, protagonismo. No, pero tiene mucho trabajo por parte de Dios. No es protagonismo, disculpen, esa palabra no está correcta. Tiene muchos encargos por parte de nuestro Dios. Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En ambos lo vemos trabajando. Entonces, pero ¿de dónde sacan Rafael, Uriel, Raguel, Sariel, Remiel? Los fueron agregando poco a poco. Y Rafael, este Rafael que nosotros vemos aquí, lo sacan de un libro apócrifo. ¿Cuál es el libro apócrifo? ¿Han escuchado hablar de Tobías? Bueno, realmente el libro se llama Tobit. Tobías es el hijo, el que escribe, y Tobit es el padre. Entonces, es un libro apócrifo, no es un libro que nosotros consideramos inspirado. Entonces, cuando buscamos sobre el libro de Tobit o de Tobías, dice, las enseñanzas contenidas en el libro está destinada principalmente a sostener la fe de los judíos dispersos en un ambiente pagano y casi siempre hostil, para animarlos a mantener fieles al Señor, aún en medio de las pruebas. El autor les propone un modelo ejemplar en la figura de Tobit, el padre del joven Tobías. Pues se escucha bonito, se escucha muy bien, sin embargo, ¿no se han preguntado por qué nosotros no leemos o no consideramos esos libros como inspirados divinamente? No los consideramos así porque cuando empezamos a leer esos libros nos encontramos que se contraponen con las mismas escrituras. Hay muchos textos que se hablan de él, que hablan, y dice aquí hermano, es un pintor en la resurrección de Cristo. Rafael. Así es un cuadro. Tobías promueve la hechicería
ese libro, exactamente. Lo que se menciona ahí tienen cosas contrarias a las escrituras. Y miren, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen una Biblia católica, busquen Tobit 12:9, 12:9 y 12. Y los que no tienen, aquí lo voy a poner en pantalla. Vean lo que dicen y ustedes díganme si está bien, o es más, díganme dónde está el error o el problema en estos dos textos. Dice, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Pues bien, Tobit, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. Eso es lo que nos dice el libro de Tobit en el capítulo 12, versículos 9 y 12. A ver, ¿vieron el error? ¿Vieron el problema de creer en esto que se menciona? Por eso los consideramos que son apócrifos, porque van contrarios a las escrituras. Entonces, ¿dónde está el problema en esto que se está mencionando aquí? Pues ahí lo vemos al principio, claramente dice, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Entonces, imagínense que nosotros hagamos eso, exactamente, dice el hermano Miguel, los indultos. Imagínense que nosotros quedamos eso, entonces pues todos los pobres estaríamos perdidos y los ricos se iban a salvar sin problema. Entonces desde ahí ya tenemos un problema, porque nos está diciendo que con dar limosna nosotros podemos salvarnos de la muerte y purificar todos nuestros pecados. Es una doctrina contraria a lo que nuestro Dios nos dice. Al contrario, dice, bueno, ya sería meterme a fondo a eso y ahorita no quiero desviarme mucho para seguir tomando eso, ¿no? Pero eso es una parte importante, pero no es la más grave. Yo aquí veo otra parte más grave, a ver si ya la vieron, a ver si ya la alcanzaron a leer. Una parte fundamental a nuestra doctrina que es mucho más grave, lo considero más grave, pero sigue siendo, ambas están mal. ¿Ya la vieron? Bueno, vamos a ir avanzando. Dice, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo supuestamente este ángel? Que él puede llevar las oraciones directamente a nuestro Dios. Y aquí yo pregunto, ¿y entonces nuestro Señor Jesucristo dónde queda? Lo está quitando. Entonces, ahora podemos orar a cualquier ángel y el ángel directamente va a llevar las oraciones ante nuestro Dios. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo grave de esta situación, lo grave de decir que entonces podemos hacer oración al arcángel San Miguel y él va, que es lo que se practica en muchas partes, va a llevar directamente las oraciones a nuestro Dios. Entonces, pues no podemos creer de esa forma porque es contrario a las escrituras, a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer, dónde quedó su sacrificio, dónde quedó esas partes, esos textos bíblicos donde dice que solamente hay un camino, que solamente hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Si entonces cualquier ángel puede hacer, entonces ¿de qué sirvió el sacrificio? Y es una forma sutil, pero que está quitando a nuestro Señor Jesucristo, que yo considero lo más grave, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando. Otro punto también que está incorrecto y que debemos de reconocer es, miren esta imagen. ¿Quién es? Seguramente muchas personas que conocen o fueron de la iglesia popular conocen muy bien esta imagen. ¿De quién se está hablando aquí? Del arcángel Miguel. Entonces, pero aquí hay un problema. ¿Cómo está vestido? ¿Sí se han fijado en esa parte? ¿Cómo tiene la armadura? Entonces, hay un problema porque miren acá, aquí este es un gladiador romano. ¿Se fijan la similitud? Bueno, dice, pero es que es un gladiador, no un soldado. Bueno, aquí pongo la imagen de un soldado romano con todo su equipamiento. Se parece. Entonces, hasta la forma de pintar no es una forma correcta.
¿Por qué? Porque está haciendo semejanza a un romano. Y ahora cuando hablamos del arcángel Miguel, vamos a ver que estuvo con Daniel, vamos a ver que estuvo participando y cómo es y por qué lo ponen y lo pintan de esa forma. Es una forma que no es correcta de decir, ¿no? Entonces, el otro punto es que, bueno, también se habla del ángel de la guarda y se escucha hasta bonita la oración. Bueno, más bien es un rezo: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Entonces dice, bueno, pues qué bonito que alguien pudiera tener, que se pudiera tener un ángel de la guardia. A lo mejor a alguien se le haría muy bonito, quizás a otro hasta se le podría hacer como, pues no sé, hasta un poco invasivo, ¿no? Porque imagínate, en todo momento dice que no te desampares, estás durmiendo y va a estar ahí viéndote. Pues a algunas personas sí les daría como ese aspecto, ¿no? Pero entonces, a pensar de esta forma nos hace muchas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Porque hasta eso vi páginas donde dicen, bueno, no tiene nombre, pero le puedes poner nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero incluso tú le puedes preguntar con un ritual y ya te dicen, tienes que levantarte a tal hora, primero tienes que ayunar, tienes que hacer todo este proceso y luego te pones en la madrugada delante del sol y empiezas a pronunciar cuál es tu nombre, y en fin, un montón de cosas que te piden que hagas para que puedas saber el nombre, ¿no? Entonces, y se puede hablar con él si fue creado, entonces, porque esa es la tradición, que fue creado solamente para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos? Ya pierde su función, se regresa. ¿Qué es qué es lo que estaría pasando con ese ángel de la guardia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer culto a los ángeles? Contéstenme, pongan en sus comentarios, ¿sería válido hacer oración hacia los ángeles? ¿Sería correcto que nosotros hiciéramos algún rezo o tal vez una oración hacia los ángeles? ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo se considera en la iglesia de Dios israelita respecto a este tema? Porque he escuchado que a veces dicen que por lo menos el ángel de la guardia sí lo consideran correcto. Y nos dice el hermano Israel que no, el hermano Miguel que no. ¿Están seguros, hermanitos? Marco Antonio también que no. Bueno, Aguilar también dice que no. Qué bueno que están participando, que me dicen que no. Pero todos esos que dicen que no, yo les voy a decir, bueno, ustedes, por lo menos ustedes 4 que ya contestaron que no, ojalá no se arrepientan los demás de poner que no. Pero tenemos que avanzar porque el tiempo todavía hay mucha información más que dar. Entonces, ¿cómo entendemos este texto, hermanitos? Joseph Márquez también que no. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Segurísimo, dice el hermano Israel. A ver, hermano Israel. Entonces, ¿por qué dice versión Reina Valera? Véanlo en sus escrituras, Colosenses 2:18, dice, y culto a los ángeles. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Solo a ti, Dios y Señor, merece toda honra y gloria. Así es. Pero tenemos que contestar porque le digo, las personas que también estudian, que aunque no están de acuerdo con nosotros, también estudian las escrituras y también en un momento dado nos van a sacar algunos textos que nos pueden hacer pensar. Entonces, Colosenses 2:18 dice, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y y yo estoy con ustedes, no se debe de hacer. Pero entonces, ¿qué dices? Pero entonces, ¿cómo entendemos ese texto? Hermano Israel, que dice que está segurísimo. ¿Cómo lo entendemos? Hermano Joseph, hermano Aguilar, hermano Miguel. Si no debemos de tener culto a los ángeles, porque aquí dice que sí se debe.
no se refiere a la adoración, dice hermano Miguel, pero aquí dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces, ¿a qué se hace esa referencia ese? Bueno, vamos a avanzar porque tenemos todavía ahí varios más. Acuérdense que alguien del público le explique. Acuérdense, hermanos, acuérdense que el hermano Armando también nos dio un tema que tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones. No es que las escrituras estén mal. Entonces, cuando vemos un texto así, tenemos que irnos al original, al hebreo, al griego, depende de qué texto estemos hablando, pero tenemos que ver. Y a veces también tenemos que ver otras versiones. Y de hecho, no sé, como 6, 8 versiones que consulté, todas lo dicen correctamente. No como en esta versión, sino que en otras versiones está explicado de otra forma correcta. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:18, pero en la versión de traducción actual. Dice, así que no dejen que nadie los condene, coma. Fíjense, esto es importante. Y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Entonces ya en esta versión ya podemos ver claramente a qué se hace referencia. Que esta gente que es la que dice que no debe de estar, que está juzgando, que nos está juzgando y que está presumiendo que tienen visiones, porque hasta el día de hoy hay mucha gente que dice, a mí me habló un ángel. Entonces aquí lo está diciendo claramente en Colosenses 18. No se dejen llevar por lo que dice esta gente, porque había eso que decían, yo tuve visiones y tú, no, yo no he tenido visiones, y hacían sentir a los demás y decían, yo soy mejor porque tengo visiones, veo ángeles, pero aquí nos dice, y en la traducción del lenguaje actual, eso pueden consultarlo hasta ahorita mismo en línea, ahí se puede ver. Así que no dejen que nadie los condene, coma, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen ver visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan. Y así pueden consultar otras versiones. De hecho, aquí nos pone nuestro hermano Joseph otra versión que dice que nadie con afectada humildad o con el culto de los ángeles os prive del premio, así es, haciendo alardear de visiones, hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal. Entonces, eso es muy correcto y tenemos que ver esa forma. Entonces, esto, ¿desde cuándo? Porque esto no sucedía. Esto es reciente. Y miren, esta información incluso fue sacada de una página católica, donde se dice, el ángel de la guarda, entonces está ligado a cualquiera que viva en la gracia de Dios. Los padres de la iglesia como Tertuliano, San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo y San Gregorio de Niza apoyaron la existencia de un ángel de la guarda para cada persona, y aunque todavía no existía una formulación dogmática en relación con esta figura, durante el Concilio de Trento de 1545 a 1563 se declaró que cada ser humano hasta esa fecha tiene su propio ángel. Y a partir del siglo XVII la difusión de la devoción popular aumentó y el Papa Pablo V insertó la fiesta de los ángeles de la guarda al calendario. Entonces desde ahí ya tenemos muy claro. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas visiones y después hubo oído. Así es cuando se postra y que le dicen no te postres. Este texto es muy importante, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces seguimos avanzando. Ahora sí, vamos a ver lo que nosotros creemos. Lo vuelvo a repetir. Por eso tenemos que tener claros esos conceptos. Y ahí está el cuaderno del 2015, me parece que fue cuando se dio, y esta es la postura oficial de la Iglesia de Dios Israelita. Nosotros creemos que hay cuatro títulos, así lo menciona, que son serafines, querubines, arcángel y ángel. Entonces, a veces se va a volver un poco difícil, porque por ejemplo, ahorita vamos a verlos en ese orden, y hablando de los serafines, realmente solamente hay un texto, bueno, hay unos párrafos que hablan de los serafines, no hay mucha información de ellos.
solamente se menciona y se menciona algunos aspectos, no es tan amplio como nosotros quisiéramos hablar de los serafines. Lo que podemos hacer es, bueno, buscar un poco su significado, un poco a qué se refiere con los serafines. Entonces, esto es lo que tenemos. La palabra serafín significa los que arden o los ardientes. Algunos también los consideran como los fervorosos, porque ahorita que vamos a ver el texto, dice que estaban por encima de nuestro Dios alabándolo y decían santo, santo, santo. Entonces no solamente a que arden, no solamente a que brillan, sino como una fervorosidad que tienen a nuestro Dios, que están constantemente alabándolo, ¿no? Entonces la misma palabra, el mismo palabra se hace mención en Números 21:6. ¿Se acuerdan? En ese episodio cuando las serpientes de fuego estaban matando al pueblo de Israel y Moisés tuvo que hacer una serpiente. Esa palabra de ardientes también está mencionado ahí. Y ahí tenemos otros textos donde también se hace mención a todo eso. Entonces es una forma, ahorita vamos a ver el texto. Les voy a presentar una imagen, pero vuelvo a recalcar, es una imagen, es una ilustración nada más. No quiere decir, porque sí han comentado, hermano, pero es que ¿por qué ponen imágenes si no están seguros que los vieron? No, no estamos diciendo que así sea, es solamente para que tengamos una idea más o menos, porque sí relata algunas características, pero lo que se menciona es que estos seres celestiales, estos serafines, sí dice que tenían 6 alas. En Isaías, ahorita lo vamos a leer, Isaías 6, en todo el capítulo se hace mención que estos seres tenían 6 alas, y dice, con dos se tapaban el rostro, con dos se tapaban los pies, y con dos volaban. Esta es una visión. Vamos a leer lo que dice Isaías 6, el 2, que es el más claro, y el 6. Dice, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Bueno, vamos a ir avanzando más rápido porque ya estamos sobre el tiempo, pero en este capítulo se menciona que Isaías está viendo esta visión y que está delante de nuestro Dios, y estos seres celestiales están alrededor adorándolo, alabándolo, cantando santo, santo, pero dicen que su voz dice ahí el texto, está escrito, que su voz era tan estruendosa que hasta el lugar se cimbró. Y Isaías le dio miedo y dijo, soy muerto, voy a morir porque soy pecador y estoy delante de él. Y entonces ya es cuando el serafín se acerca y le da ese carbón, ¿sí? Entonces así es como lo entendemos. Entonces ese es el único texto que menciona literalmente que son serafines. Hay un poco de polémica con Apocalipsis, pero lo vamos a ver más adelante, porque algunos también dicen que son serafines y otros que son querubines. Pero así directamente que las escrituras digan, este es un querubín y que tiene estas características, Isaías 6 solamente. Entonces vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de los querubines. Los querubines, ¿qué son? Bueno, si buscamos en el vocablo, bueno, está Isaías 6:2, vamos a pasar. Querubín, en el hebreo querubín, categoría especial del ángel. No se conoce alguna raíz hebrea, lo que se puede derivar de este término, pero que existe una posición o conexión, es carabú, que significa bendecir y orar. Y es donde empieza a haber ese conflicto con los otros, ¿no? Que también decían lo mismo del serafín, que es un adorador. Pero pues en realidad, si hablamos de adoradores, pues todas las huestes son adoradoras, de cuya raíz deriva caribi. Es una criatura angelical de alto rango con deberes especiales que se distingue del orden de los serafines. Es diferente. La primera de los 99 veces que se menciona la palabra querubín en la Biblia es y ahí mejor lo quise hacer como pregunta. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona la palabra querubín en las escrituras? Los escucho, los leo, contesten ahí lo que ustedes consideren.
¿Cuándo es la primera vez que en las Escrituras se lee la palabra querubín? Dice nuestra hermana Flor, pues no sé si yo estoy mal, pero siempre en mis oraciones pido a Dios que nos permita que sus ángeles protectores se alejen de nosotros y que nos proteja de todo mal, pero eso de hacerlo oculto como se le hace a Dios, pues nunca lo he hecho. De hecho, vamos a ver el texto. Nosotros decimos que no tenemos un ángel de la guarda que está constantemente, pero sí hay textos en las Escrituras que dice que Él mandará a sus ángeles, pero dice a sus ángeles para protegernos. O sea que los ángeles nos protegen, sí, los ángeles efectivamente, como dice la hermana Flor, nos protegen. ¿Cuál es el problema? Como lo decimos, que a veces caemos en los extremos y decimos, voy a orarle a un ángel para que le pida a Dios. Pero, y entonces, si nosotros hablamos de hacer una oración y que toda la oración se tiene que hacer a nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él le llegan las oraciones, ese es el problema. Pero sí, nuestro Dios, claro que sus huestes celestiales nos ayudan y nos protegen, porque más adelante vamos a ver esos textos donde se habla que sí nos protege. Génesis 3, exactamente, hermano Gilberto, David también, Génesis 3:24, así es. Ahí es, en aquella vez que fueron expulsados del huerto del Edén, ahí es donde se menciona la primera vez. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. No se dice cuántos, pero dice querubines. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, es exactamente, hermano José, esa es otra ocasión cuando se dio la orden de hacer el tabernáculo. Ese fue, bueno, vamos a ir por tiempos. Primero se menciona cuando fueron expulsados en el huerto del Edén, se pusieron dice que la espada se revolvía para todos lados y puso querubines. Por eso a los querubines se les conoce como protectores. Se les menciona como protectores porque si lo vemos a lo largo de las escrituras, en muchas ocasiones están protegiendo algo. Al principio protegieron el huerto del Edén. Aquí están en el arca o el pacto de la alianza. Están encima protegiendo. ¿Dónde dice eso? Éxodo 25:18. Ahí se los voy a dejar. Vamos a ir avanzando más rápido. Pero ahí va describiendo cómo deberían de ser la figura, que deberían estar extendidas sus alas hacia enfrente y mirándose. Entonces ahí es otra vez se menciona la palabra querubín y se va especificando y dice ahí nada más de alas, se menciona de que las alas se entiende que son dos porque dice que van a estar pegando hacia enfrente hacia ellos, ¿no? La otra parte donde también se mencionan es cuando se hace el templo. Cuando se hace el templo también es donde se menciona en Primera de Reyes 6:23 al 27. Ahí voy a dejar el texto, vamos a avanzar más rápido. Y ahí también se menciona de que también se habla de los que... Y fíjense, estos querubines eran enormes, eran grandes. Ahí si leemos con calma, se habla de que medían... se habla de... ¿cuánto es lo que medían? Dice que eran 10 codos. 10 codos, un codo aproximadamente son 45 centímetros. Entonces, más o menos el estimado sería de 4 metros y medio de alto por 4 metros y medio de largo de un solo querubín. Entonces, estamos hablando que a lo largo serían 9 metros que medían de largo. Imagínense el tamaño, la impresión de ver esos en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces vamos a avanzar y también aquí es donde les decía, ya se hace mención de esos mismos querubines que en un principio se mencionaban solamente en algunos sin alas y en otros se hace entender con 2 alas. En Ezequiel se menciona y se menciona con 4 alas y 4 rostros de hombres. Ahí lo podemos ver en Ezequiel 1, del 1 y 5. Nosotros decimos que son porque en Ezequiel 10
1 del 14 y 15. Bueno, ese sí vamos a leerlo para que nos quede más claro, porque a veces dicen, es que no sé, no estamos seguros que son querubines. No, sí lo dice. Ezequiel 10, 1, 14 y 15. Dice, y miré y aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león, el cuarto rostro de águila, y levantáronse los querubines. Este es lo importante, este es el animal que vi en el río de Quebar. Entonces Ezequiel 10, 15 nos está diciendo que esta misma visión la vio en el río de Quebar. Y si nos vamos a Ezequiel 1, dice, y fue que a los 30 años en el mes cuarto, a 5 del mes, que estando yo en el medio de los transportados junto al río de Quebar, otra vez, o en un principio, los cielos se abrieron. Vamos a ver lo que dice el 5. Y vi visiones de Dios, y en medio de ellas figuras de 4 animales, y estos eran a su parecer, había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies eran como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban cada uno caminando en derecha de su rostro. Entonces ahí está haciendo referencia a los querubines también. Entonces ahí está Ezequiel 1, del 1 al 1, 5 al 11, y 10 del 1, 14 y 15. Ahí es donde se menciona nuevamente a los querubines, pero ahora de otra forma. Acuérdense que estamos hablando de que aquí son visiones. Entonces, y lo mismo de en Apocalipsis, son visiones y tienen una representación y tienen una forma exacta que nosotros lo consideramos, ¿no? Nombre del querubín más famoso que usted conozca. Es un querubín que era hermosísimo. Dice que era lo mejor, era cuando fue, dice ahí la palabra de nuestro Dios, que cuando fue creado, se le puso lo mejor. Dice, bueno, no le quiero dar el texto, a ver si me contestan, a ver si el nombre del querubín más famoso que conocemos nosotros. Y igual comenten con el nombre que lo conozcan. Bueno, vamos a avanzar porque ya nos ganó el tiempo y mis hermanos, ahí está hermano Gilberto, Satanás. Exactamente, ese es el querubín más famoso. A veces dicen, es que Dios creó el mal, Dios creó a Satanás. No, Dios creó un querubín hermoso. Ezequiel 28, 14 al 19. En Ezequiel sabemos que en un principio está hablando del rey de Tiro, pero más adelante ese texto hace referencia a Satanás. Dice, tú querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín cubridor, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces fue hecho un querubín hermoso, pero se enalteció, se creyó más que todos los demás. Entonces eso fue lo que lo llevó a la ruina, lo que terminó. Y a veces dice, no, a veces hay personas, yo he escuchado que dicen, es que Dios tiene a sus ángeles como robots, ¿no? Aquí está el más claro ejemplo de que Dios lo creó como un ser maravilloso, como un ser único, especial, y tenía un lugar muy privilegiado en las huestes celestiales, pero se rebeló. Y no solo él, ahí vemos todo lo que dice Ezequiel 28:14, sino que también fueron otros.
otros ángeles que también lo siguieron. Apocalipsis 12:9, que también lo siguieron, dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuego aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, no solamente él, sino muchos otros que lo siguieron, que tuvieron el libre albedrío para seguirlo y para decir, vamos a hacer lo que tú nos dices. Y se quisieron rebelar contra nuestro Dios. Y pues ya ellos ya saben el final, porque dice las Escrituras, que los demonios escuchan el nombre de Dios y tiemblan, pero no se arrepienten, pero ya ellos van a tener su pago. Entonces, seguimos avanzando y los arcángeles, ahí tenemos la figura como referencia, pero el único arcángel que se menciona en las Escrituras es Miguel, está ahí en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Daniel 12:1 también, ahí lo vemos cuando llega a ayudarle con la visión. Apocalipsis 12:7, fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y al final lo venció, pero no por su poder, porque, bueno, si los consideramos por rangos, alguien diría que puede ser más un querubín. Sin embargo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue vencido. ¿Sí? Entonces, hablando de los arcángeles, ¿cuántos arcángeles tiene nuestro Dios? Porque tenemos el caso de Miguel. ¿Pero habrá más arcángeles? Claro que sí. No es el único. Vamos a ver lo que dice. Ahí mismo, es más, ahí mismo en Daniel lo dice. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Pero vamos a regresar. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Entonces quiere decir que no es el único príncipe, sino que uno de los principales príncipes. O sea que hay muchísimos arcángeles también. También lo dice en Josué 5:13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano, y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová. Este no era Miguel, mas príncipe del ejército de Jehová, y ahora he venido. Entonces ya ese es otro de los príncipes o de los arcángeles, como los queramos decir, que son lo mismo. Los ángeles. De los ángeles hay muchísimos textos que habla de los ángeles y que decimos que no solamente tienen una función. Entonces, bueno, ya nos ganó el tiempo, pero hay muchísimos textos que tomar. Por ejemplo, estas preguntas se las voy a dejar de tarea. Vamos a ponerlas aquí. Primera vez que se usa la palabra ángel mencionado en el orden bíblico. En el orden bíblico. Primera vez que se usa la palabra ángel. Primera vez que se menciona a Gabriel, que es un ángel. Texto que se menciona que Gabriel es un ángel, porque a veces también lo confunden. Y ya nosotros decimos, no, sí, la Biblia sí aclara que Gabriel es un ángel, y lo dice en los textos. Textos que demienten a un ángel enamorado. Esto es lo que les decía cuando se habla de los vigilantes. Hay un texto, y ese es fundamental, ese es importante, que nos dice que los ángeles, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no se enamoran. Y hay una película bueno, no quiero ser, no sé cómo ahora ya hay que cuidarnos con lo que comentamos, pero muchas hermanas les encanta, también habrá hermanos que les encanta esa película. A lo mejor los jóvenes ya no ubican esa película de un ángel enamorado, pero trata de que un ángel se enamoró y quiso regresar a la vida para estar con una persona. Pero las escrituras dicen que eso no es cierto, que los ángeles no se casan ni se están, ya le estoy dando ahí el texto. No dice que se deben de casar. Ángel es igual a mensajero. Mencione textos donde está sucediendo eso o una ocasión. Protección de los ángeles nos protegen también, no solamente es un mensaje. El ángel de Jehová iba delante del pueblo de Israel y los iba defendiendo. Se habla de los ángeles provocando terremotos.
O sea, no solamente era un mensaje, sino en su venida se provocaban terremotos. Se hablan de los ángeles liberando a personas de la cárcel. No solamente su función era traer un mensaje. El único ser humano que habló con ángel y con un arcángel, bueno, yo creo que también ya lo tenemos, que es Daniel, y ángeles son superiores, e incluso pueden entrar a la batalla. Y ahí tenemos el ejemplo que un ángel puede desde herir a una persona hasta 70,000 en 3 días. Hay un texto, hay una parte de las escrituras donde se menciona que un ángel de Jehová, hasta se dice que tenía una espada, pero ya no quiero hablar mucho de eso porque en la tarde mi hermano David va a hablar en parte de eso, pero que un ángel desenvainó su espada y mató 70,000 en 3 días. Pero eso no ha sido lo más, sino incluso hubo un ángel que en una noche mató a 185,000 y no mató a 185,000 personas, eran 185,000 guerreros que deberían de estar alerta, que podían combatir. Un ángel de Dios mató a 185,000. Entonces, son preguntas que todo eso está en las escrituras, que podemos ir relatando, que podemos ir diciendo, y que nos hablan para conocer más de los ángeles. El ángel no solamente llega y te da un mensaje, sino que el ángel tiene muchas funciones, hace muchas cosas a la vez. Entonces es muy importante. Y aquí la pregunta es, ¿y cuántos ángeles tendrá Dios? Dice Apocalipsis 5 que son millones de millones. Pero nos dice Jeremías 33:22 que el número de las huestes celestiales no se puede conocer. Es tan inmenso, tan grande, que no se puede saber el número exacto. Dice así, tan grande el número que nadie puede conocer el número correcto. Solamente nuestro Dios, como ya lo sabemos, que Él es el único que nos puede decir y llamar a cada uno por su nombre y conoce a todas las estrellas y a todos, porque Él fue el creador de todo eso. Él es el Todopoderoso. Conclusión, hermanos, el texto que nos daba el hermano Joseph. Imagínense estos seres tan celestiales, tan fuertes, que pueden hacer tanto daño, están adorando a nuestro Dios día y noche. Y es claro porque es con su libre albedrío, porque no podemos decir que los tienen a la fuerza, que lo están haciendo por su propia voluntad, porque ahí tenemos ya, lo vimos, el caso de Satanás, de sus huestes que se rebelaron. Esos seres que son superiores a nosotros, porque hay que reconocerlo, los ángeles son superiores a nosotros. Cuando luchó Jacob, cuando luchó contra un ángel, el ángel no estaba luchando, lo estaba deteniendo, tanto que con solo tocarlo dice que lo dañó. Y estos seres alaban a nuestro Dios, reconocen a nuestro Dios. Pues yo creo que el mensaje es claro, que nosotros también, lo único que podemos hacer delante de nuestro Dios, lo único que le podemos dar, porque de él es todo. ¿Qué le podemos ofrecer? No le podemos dar dinero, ¿qué le podemos dar a nuestro Dios? Solo la obediencia, el sacrificio y el de cumplir con sus mandamientos. Entonces, si estos seres tan imponentes, tan magníficos, tan maravillosos, y muchos de ellos, millones de millones, como dice ahí las escrituras, alaban a nuestro Dios, pues es lo mínimo que podemos hacer nosotros. Pues esta es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.